Quiero, quiero comenzar el tema de hoy compartiéndoles una breve historia sobre un padre y su hijo. Un día, un joven robó unos lapiceros de la tienda donde él trabajaba. Al llegar a casa, los escondió en uno de los cajones de su cómoda, pensando o convencido que nadie los encontraría. Sin embargo, su madre los encontró y se lo contó a su esposo. Al enterarse, el padre llamó a su hijo y le preguntó cómo es que había conseguido esos lapiceros. El joven le contó, confesó que él los había robado. Entonces el padre le dijo con firmeza: toma los lapiceros y vamos a la tienda. Solo el hecho de pensar que tenía que confesarle a su jefe lo que había hecho lo ponía muy nervioso este joven, muy nervioso y avergonzado. Cuando llegaron a la tienda, el padre le dijo: ve y dile al dueño lo que hiciste, yo te esperaré en el carro. Con gran nerviosismo, el muchacho entró a la tienda y confesó su falta. El dueño lo escuchó atentamente y luego le dijo con firmeza: estás despedido. El joven regresó al auto con el ánimo por los suelos, subió al carro y no dijo ni una sola palabra durante todo el camino a casa. Su padre tampoco habló, pero justo antes de entrar a la casa, el padre se detuvo y le dijo: hiciste lo correcto. Espero que hayas aprendido la lección. Lo que sucedió en la tienda son las consecuencias de tus actos. El joven lo miró con cariño, conmovido por sus palabras, aunque no pudo decir nada. En su corazón, el joven deseaba pedirle a su padre que no le contara a nadie lo sucedido, pero no se atrevió. Pero tampoco hizo falta. Su padre nunca lo mencionó. Guardó este asunto en su corazón, en silencio, y se llevó esta historia a la tumba. Así es el amor de un padre. Un padre corrige, enseña, consuela y también protege. Hoy quiero hablarles acerca del amor de un padre. Ese es el título del tema de hoy: el amor de un padre. Y la historia que vamos a tratar, que vamos a ver, es muy conocida. Es la historia del hijo pródigo. Pero antes de leerla, vale la pena preguntarnos qué significa la palabra pródigo. Porque muchas veces decimos: ¿has escuchado la parábola del hijo pródigo? Y lo repetimos y sabemos la historia, pero no sabemos qué significa la palabra pródigo. La palabra pródigo proviene del latín prodigus y significa derrochador o gastador. Describe a alguien que malgasta sus bienes de manera imprudente. Ahora sí, vamos al texto. Vayamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 14. Leamos juntos desde los versículos del 11 al 32. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo:
¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido sus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Para entender mejor esta hermosa historia, necesitamos ver qué estaba sucediendo antes, ver el contexto. Al inicio del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, leemos que los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oír sus enseñanzas. Los recaudadores y los pecadores querían oír lo que Jesús enseñaba, pero también se encontraban allí los fariseos y los escribas. Pero estos murmuraban entre ellos, criticaban a Jesús y decían: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Ante esta crítica, Jesús responde contando no una, sino 3 parábolas. Y su propósito era confrontar la actitud de estos líderes religiosos judíos y al mismo tiempo enseñar una valiosa lección a todos aquellos que estaban allí y que lo escuchaban. La primera parábola era o es la oveja perdida, que al encontrarla, dice el texto, provoca gran alegría. La segunda es la parábola de la moneda perdida, que también es hallada. En ambas parábolas, Jesús termina diciendo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. La tercera parábola, la que vamos a estudiar el día de hoy, es la del hijo pródigo, que es la más larga de las 3, es la más extensa y sin duda también la más profunda, porque revela el corazón compasivo del Padre y nos confronta con nuestra propia actitud frente al arrepentimiento, el perdón y la gracia.
La historia comienza con estas palabras. Un hombre tenía 2 hijos. En esta parábola, el padre representa a Dios, representa a nuestro Padre Celestial. Así que tengamos eso en mente. El padre de esta historia representa a Dios. En el versículo siguiente, versículo 12, leemos de que el hijo menor le va a decir a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y sorprendentemente, el padre accede y reparte sus bienes entre sus 2 hijos. A pesar de todo el amor que el padre tenía por su hijo, el padre no lo obliga a quedarse, ni lo retiene por la fuerza, sino que lo deja ir, respetando su decisión. Sin embargo, la actitud del hijo menor revela realmente lo que había en el corazón de él. No se acercó con humildad a su padre, ni tampoco mostró respeto ante él, ni siquiera le dijo por favor, sino que simplemente le va a decir: dame lo que me corresponde. En aquel tiempo y cultura, el hijo mayor, el primogénito, era quien recibía el doble de lo que les correspondía a los demás hermanos. Sin embargo, la herencia no se entregaba mientras que el padre vivía, sino que se distribuía únicamente después de su muerte. Por eso, la petición del hijo menor no solo era inapropiada, sino también profundamente insensible. Al exigir su parte de la herencia mientras que su padre aún vivía, dejaba en claro que no le importaba a su padre, ni que le importaba la relación con él. Este joven no estaba dispuesto a esperar. Lo único que a él le interesaba era recibir lo suyo de inmediato. Leamos nuevamente el versículo 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, es decir, su herencia, viviendo perdidamente. El joven se fue tan lejos como pudo, dice el texto, a un país lejano. Y la pregunta es, ¿por qué no malgastó el dinero llevando una vida desenfrenada en el lugar donde vivía? Y luego simplemente podía volver a la casa de su padre. ¿Por qué es que tenía que irse lejos? ¿Y saben por qué? Porque él no quería que nadie lo viera. Y así es el pecado. El pecado nos empuja a escondernos. La palabra lo dice claramente, la palabra de Dios lo dice claramente en Juan 3:20. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Por eso cuando uno está en pecado, trata de ocultar lo que está haciendo, se esconde. El joven de la parábola se fue a un país lejano, se fue a donde nadie lo conocía, se fue a donde su padre no pudiera verlo, a donde los sirvientes de la familia no lo reconocieran. Y una vez allí, lejos de todo, malgastó su riqueza, viviendo de forma desenfrenada. Ahí tenemos otra imagen. Este joven desperdició todo lo que su padre le había dado, entregándose a distintos placeres. Y al poco tiempo, dice el texto, que lo perdió todo. Y esa parte de la historia debería conmovernos profundamente, porque pocas cosas en la vida son tan tristes y vacías como el desperdicio. Imagínense recibir un regalo valioso,
algo hermoso y simplemente echarlo a perder. Pensemos en cuántas veces hemos desperdiciado los dones que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces los hemos descuidado, malgastado o usado de manera insensata? Cuando se le acabó el dinero a este joven, después de haber malgastado todo, sobrevino una gran hambre, una hambruna en todo el país, en el lugar donde él se encontraba. Y este joven comenzó a padecer hambre, comenzó a padecer necesidad. Ya no tenía nada para comer. Leamos Lucas 15:15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Pero recuerden, hermanos, este joven era un judío. Este joven era un judío y ahora estaba cuidando cerdos, un animal inmundo y detestable para el pueblo judío. Sin embargo, el hambre era tan fuerte que ya no le importaba nada de eso. Él solo deseaba llenar su estómago con algo, aunque sea con la comida de los cerdos, aunque sea con las algarrobas que los cerdos comían. El versículo 16 termina diciendo, pero nadie le daba nada. Los amigos que lo rodeaban cuando él tenía dinero desaparecieron, lo abandonaron. Y así suele suceder. Mientras que uno tiene o tiene algo que ofrecer, mucha gente se acerca a uno. Pero cuando el dinero se acaba, esas mismas personas desaparecen. Y vemos aquí que este joven se quedó solo, sin amigos, sin nadie que lo ayudara. Pero todo cambia en el versículo 17. Leamos. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Este joven entró en razón, pero solo después de haber tocado fondo. El texto dice que volvió en sí, es decir, despertó, no físicamente, sino en un sentido espiritual. Sin embargo, este joven, no volvió en sí por sí mismo. Nadie lo hace. Nadie despierta a las cosas de Dios únicamente por decisión propia. Jesús lo dejó en claro en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y también leemos en Juan 1:13 que los hijos de Dios no nacen de sangre, ni por deseos humanos, ni por voluntad de hombre, sino que nacen de Dios. El despertar espiritual es una obra del Espíritu Santo, no de un esfuerzo humano. Solo Dios puede despertar a un pecador adormecido de su letargo. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué es de que esta persona no entiende si ya le he predicado tantas veces, si he orado por años por esta persona? ¿Por qué? Porque esa persona está muerta espiritualmente. Y solamente Dios puede despertar a un pecador adormecido de su letargo. Y eso es bueno que lo entendamos. Solamente Dios es quien puede hacer eso. Este joven volvió en sí y cuando despertó se dijo a sí mismo, versículos 18 y 19, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo.
hazme como uno de tus trabajadores. Eso es lo que sucede cuando un pecador ha sido despertado por la gracia de Dios. Cuando uno ha sido despertado, reconoce que ha pecado contra el cielo y contra Dios. Al volver en sí, este joven reconoce lo ingrato que había sido con su padre y decide volver y decirle: Padre, yo fui un hijo en tu casa y me alejé, y ahora lo único que anhelo es ser como uno de tus siervos. Y ese es el corazón de una persona convertida. Ya no reclama derechos, ya no exige nada. Al contrario, solo piensa decirle a su padre, como en este caso, que el joven le quiere decir: ya no soy digno, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y después de tomar esa decisión, se levanta y comienza su viaje de regreso. Leamos el versículo 20. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. El padre nunca había perdido la esperanza de volver a ver a su hijo. Día tras día lo esperaba con anhelo, con el corazón lleno de amor y el deseo profundo que un día regresara. Y ese día finalmente llegó. El padre vio a lo lejos a alguien que se acercaba. Tal vez notó la forma de caminar de esa persona. Tal vez él dijo: mi hijo camina así. Quizás reconoció su silueta. La cosa es que había algo familiar en aquella figura que avanzaba lentamente por el camino. Y mientras que el padre lo observaba con atención, lo reconoció, era su hijo. Entonces, dice el texto que sintió compasión de él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Veamos la imagen que tenemos allí. Una imagen conmovedora. El padre no esperó a que su hijo llegara hasta la casa, ni le pidió explicaciones. En cuanto lo vio a lo lejos, corrió hacia él, impulsado por el amor y la compasión, y lo abrazó con fuerza, recibiéndolo no como un extraño, sino como lo que siempre fue, su hijo. No hubo reproches. No leemos en el texto que hubo reproches ni preguntas. Solo el amor incondicional de un padre expresado en un abrazo y un beso lleno de gozo. Entonces el hijo, conmovido, comenzó a decirle a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre, sin decir una palabra, dio a entender con sus acciones: no quiero escuchar eso. Y en lugar de reprenderlo, dio órdenes inmediatas a sus siervos para que trajeran la mejor ropa y lo vistieran. Y también ordenó que le pusieran un anillo en su dedo, restableciendo así su dignidad como hijo. Y también dijo: y pónganle sandalias en los pies. Y luego dijo: traed al becerro engordado y matadlo, porque vamos a tener una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Ahí tenemos la foto de cuando están reunidos celebrando. Pero ahora veamos al otro hijo, al hijo mayor, que representa claramente a los fariseos en esta parábola. Veamos al hijo mayor que representa claramente a los fariseos. El hijo mayor, dice el texto, que estaba trabajando en el campo y al regresar, mientras que se acercaba a la casa, escuchó música y danzas. Y sorprendido, llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando en la casa? Y el siervo le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha mandado matar el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Pero el hijo mayor, en lugar de alegrarse, reaccionó con enojo. Al escuchar lo que le dijo el siervo, ¿qué? ¿Cómo se atreve mi padre a hacer eso? Mi hermano inútil, el que se llevó la herencia y se fue dejándome a mí todo el trabajo, ahora regresa y vamos a hacerle encima una fiesta. Versículo 28. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero el hijo mayor le respondió a su padre: mira, tantos años te he servido sin desobedecer jamás ninguna de tus órdenes. Todos estos años he trabajado para ti y ni siquiera me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando regresa ese hijo tuyo, fíjense que no le dice cuando regresa mi hermano, sino cuando regresa ese hijo tuyo que ha consumido tu dinero con prostitutas, y tú mandas matar al becerro gordo para él y le haces una fiesta. Leamos los versículos 31 y 32. Y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano le dice, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Como que el padre le dice: hijo, él es tu hermano. Estaba muerto y ahora está aquí. Está vivo. Estaba perdido. Nadie sabía dónde estaba. Nadie podía darnos razón de él. Pero ahora ha sido hallado. La palabra nos dice en Lucas 15:10 que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Como mencioné antes, el hermano mayor representa a los fariseos. Y claramente, él no entendía lo que era la gracia. Estaba tan centrado en sus propios méritos y en su buen comportamiento que no podía alegrarse por el regreso de su propio hermano. Pero si nosotros entendemos, aunque sea un poquito, la profundidad de la gracia de Dios, una gracia que nos perdona, que nos restaura, que nos recibe con los brazos abiertos cuando no lo merecemos, ¿cómo no vamos a gozarnos cuando alguien, quien sea, también es alcanzado por esa gracia y recibe la salvación? Muchas veces solamente nos fijamos cuando alguien está haciendo algo malo o cuando alguien cae para criticarlo.
en vez de orar, en vez de pedirle al Señor que lo ayude, que lo restaure. Y sin darnos cuenta, podemos estar actuando igual que los fariseos. Para terminar, quizás hoy tú te sientes como el hijo menor, lejos, perdido, con el alma vacía por las decisiones que puedes haber tomado. Pero déjame decirte algo, hoy puedes volver al Padre. Haz como el hijo menor que se levantó y volvió a su casa. Y saben, Dios, el Padre, te espera con los brazos abiertos. O tal vez te pareces más al hermano mayor, haciendo lo correcto, cumpliendo con todo, pero tu corazón está endurecido y te cuesta alegrarte por lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Hoy también puedes acercarte al Padre y pedirle que renueve tu corazón, que te dé un corazón sensible, que te llene de su gracia y te enseñe a celebrar su misericordia, incluso cuando no la entiendas del todo. Porque al final, esta parábola no se trata solo del hijo pródigo, se trata del amor inagotable, paciente e incondicional del Padre. Un Padre que sale al encuentro de ambos hijos. Un Padre que nunca se cansa de esperar y que está dispuesto a restaurar, perdonar y celebrar cada vida que regresa a Él, que regresa a nuestro Padre Celestial. Amén. Pongámonos.